Bueno, buenas noches todos. Seguimos avanzando con el estudio por grado. Pues tenemos hoy ya para segunda parte el tema que ya Ya, venimos hilando la noche o el domingo pasado sobre cultos, ritos y dogmas de la religión católica, el boato provocador, segunda parte. Sí, para nosotros es segunda parte, pero es un mismo párrafo, solo que lo vamos analizando, desarrollando de una dando. manera pausada, lo que hace que el estudio pues se haga en partes. Ahora bien, habíamos quedado por allí en investigar, aunque ya, si algunos no lo investigaron, pero ya lo saben, por qué el origen de la palabra Jesucristo, dónde se origina. Si alguno lo sabe, adelante. No, ninguno. Bueno, vamos por partes. Sabemos que la palabra Cristo viene de lo que vio Jacob, ¿sí? Que lo dictaminó como una, en este caso, un conocimiento, un aprobio, o lo podemos decir algo que se le dijo a él a través de su desdoblamiento y que eso lo tomó como peligro, ¿sí? Y de hecho, nosotros la palabra Cristo lo habíamos estudiado anteriormente y es tomado, porque es como representa el peligro, es tomado también como un desprecio e irrisión, ¿sí? O sea, su significado, desprecio e irrisión para el pueblo judío, ¿sí? Estamos hablando del origen de esa palabra Cristo, que significa peligro. Em, los judíos en esa época ya conocían la señal y entonces para ellos, cuando ellos se veían amenazados, sí, la forma en cómo se comunicaban para hacer conocer a sus afines, al pueblo en general, que venía algo que les amenazaba, entonces lo indicaban a través de la palabra Cristo. Ahora, llegado en ese momento, eh, Jesús, que lo crucifican, ¿sí? Utilizan la cruz, viene a través del sacerdocio, a través en este caso del fanatismo, establece, ¿sí? Establece que Jesús, o sea, debe llamarse Jesucristo, porque esto lo hace Manuel primero, agarra, él asienta que él toma lo que él traía como conocimiento del Krishna y eso se lo hereda prácticamente a Jesús, ¿sí? Y resulta que, bueno, de allí hace llamar a Jesús Jesucristo. Y de esa forma se deja conocer que a través del modernismo de las religiones y todo
magnificencia en la forma de cómo Manuel I hace esa unificación de todas las religiones que existían en ese momento, ¿sí? Entonces, a través de de ese mismo poder, él va creando, a lo largo va creando algunos aprobios que se le fueron inculcando a lo largo de los siglos al pueblo, a los reyes y todos estos hermanos, pues que a través de ese poder que pudo construir Manuel I y los demás papas, pues lograron colocar a Jesús como una divinidad, como ese hijo de Dios, y no hombre, sino un hijo de Dios que ellos mismos alaban, pero ellos mismos fueron los prevaricadores en anular la verdadera enseñanza de Jesús, que fue la libertad. Sí. Entonces, Manuel I se justifica indicando que él, en esa unificación de religiones que habían, ¿sí? Entre ellos había algunas filosofías. Eh, Él indica que él no cree que haya usurpado en ningún momento la sabiduría que deja Jesús o las enseñanzas o el conocimiento, ya que Jesús nunca escribió nada, ¿sí? Él indica eso. Jesús nunca escribió nada, por ende yo no puedo usurpar letra que no está escrita. Más indica que sí creó a través de esa unificación de las diferentes religiones que había, porque vio que estaba tan dispersa. Eh, entonces él creó y él coloca enseñanzas que supuestamente toma de cada uno de estas religiones, de estos hermanos, que cada uno decía algo, dentro de algo había una esencia, en otras había mucho más esencia de lo que dictaba Jesús, pero él agarró y eso lo hizo una metamorfosis que, en vez de abrir verdades y conciencia, lo que hizo fue venir y hacer confusiones, a generar sobre todo las divisiones y a generar un Jesús dogmático, ¿sí? A representar a Jesús a través de la religión que forma como un Jesús dogmático, porque muchas cosas de ahí, de lo que existe dentro de las famosas Biblias generadas por estos hermanos, pues no son realmente y no es realmente lo que dictó Jesús. Entonces, por allí más o menos viene el origen de esta palabra de Jesús. Ahora, siguiendo con la parte de la lectura de este capítulo 10, sigue indicando Joaquín Trincao y nos dice: Jesús, convertido en blanco de los odios creados por los hechos de la religión cristiana. Sí. Y que no puede ser
que permanezca al lado de tan grandes crímenes. Su acercamiento le haría cómplice y para eso no tenía que haberse expuesto al martirio por rebatir los absurdos de los sacerdotes de la religión judaica. Vamos a detenernos aquí, hermanos. Nos dice, Jesús es convertido en blanco de los odios creados por los hechos de la religión cristiana. Aquí en este primer párrafo entiendo que nos está indicando Joaquín Trincao que se convirtió en blanco de odio es porque justamente fue cuando en la época que fue crucificado. Pues ya sabemos la historia de que Jesús indica a Poncio Pilato en su momento y indica él que se haga lo que diga el pueblo. Entonces el pueblo en ese momento estaba siendo en su mayoría manipulado y comprado por unas monedas entregadas a algunos de los que componían ese pueblo y esos mismos comprados y manipulados empezaron a gritar que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Entonces, pues ya sabemos qué fue lo que pasó luego, ¿no? Entonces, es responsabilidad total de los hechos religiosos cristianos, por supuesto. Es una responsabilidad total de ellos, porque ellos eran los primeros y fueron los primeros en señalar a Jesús como un hombre que estaba lleno de pecados, que era un revolucionario que lo que hacía era instar al pueblo a que se volviera, como ellos llaman, rebeldes, ¿sí? O herejes, porque Jesús invitaba en sus alocuciones, en sus presentaciones, sean los pueblos, en las montañas, etcétera, lo que hacía era que el pueblo empezara a pensar y el mismo pueblo despertaba al instante aquellos que correspondían a la sabiduría de Jesús y entonces eso exacerbaba las masas y los sentimientos y las claridades de no ser un pueblo en el cual estos sacerdotes, escribas, que eran dueños y señores de la palabra y que por eso obtenían poder y hacían y deshacían con el pueblo lo que ellos querían. Entonces, cuando al pueblo se le da ese conocimiento, se le da esas verdades, se le nutre de amor, ¿sí? Se le entrega sabiduría del Padre. Entonces, ¿qué hace uno? Eso es como cuando alguien te tiene adormecido, ¿sí? Pero te tiene adormecido a través de las mentiras, a través del engaño, a través de la usurpación, a través de, del ser verdugo, ¿sí? Entonces, como cuando tú estás así, pero de pronto alguien vino y te dijo las verdades y te hizo despertar y todo lo que tú traías, que te había construido ese ser o esos seres, se derrumbó en solamente escuchar ciertas verdades. Entonces, ¿qué te lleva, qué nos lleva a nosotros el saber esas verdades y de sentir que fuimos engañados por tanto tiempo? Nos trae euforia, nos volvemos eufóricos. Y eso era más o menos lo que pasaba en el pueblo cuando Jesús
daba sus enseñanzas. El pueblo tenía euforia porque estaba despertando y decía, ya no queremos ser emancipados, ya no queremos ser aquellos que trabajan para que ustedes vivan como reyes y nosotros no tenemos ni qué comer. Entonces, como siempre se ha dicho que en el pueblo está la fuerza, ¿por qué en el pueblo está la fuerza? Porque el pueblo siempre ha sido más. Por eso es que dicen muchos sabios que cuando hay un despertar de un pueblo, tiemblen los gobernantes. Porque ¿cuántos son los gobernantes? Son contados con los dedos, son pocos. Solo que esos gobernantes hacen cosas que se hable tanto de una situación que eso crea bulla, bullicio, y creamos nosotros que eso es mayor a lo que el pueblo, a lo que el pueblo siente. Entonces, creemos nosotros como pueblo que somos pequeños, pero no es así. Eso nos hacen creer ellos a nosotros, pero eso no es así. Siempre ha sido el contrario, pero el pueblo se engrandece cuando toma conciencia, cuando despierta después de tanto golpes, después de tanto que callen nuestras voces. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a tener esas energías exacerbadas y hacer arrojo de verdades. Entonces, allí es una parte de lo que nos dice el maestro Joaquín Trincado que se comprende y que total estoy de acuerdo que estos hechos creados son totalmente irresponsabilidad de la religión cristiana. Obviamente, Joaquín Trincado dice, no puede ser que permanezca Jesús al lado de tan grandes crímenes. Entonces, que su acercamiento lo haría cómplice, ¿sí? Pero también dice algo aquí que dice, y para eso no tenía que haberse expuesto al martirio por rebatir los absurdos de los sacerdotes de la religión judaica. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? ¿Qué entendemos? Si al revés, está peor. Justo enfrente del remate metálico. ¿Qué entendemos nosotros cuando Joaquín Trincado nos dice aquí que no era necesario que Jesús llegara al martirio Entiendo, para... Ujú. entiendo, hermana, que él debió defenderse hasta el último momento, porque era su palabra. Si al defenderse él, hubiera sido otra forma. Él solamente fue pasivo para lo que creyeran los demás. Y no hizo pues su defensa. Lo entiendo de esa manera. Porque él tenía la cualidad. Entonces, muchas veces, ¿cómo defendemos nosotros la verdad si somos demasiado pasivos? Él, con su forma de ser, él debió decir la verdad y, por ejemplo, como dijo usted, si el más vence al menos, bueno, digamos que entonces hubieran hecho los males que más males, la religión y todo aquello que lo involucraron a él para hacer el daño. Pero él debió defenderse, luchar hasta el final sobre su verdad.
Sí, y nosotros, ya te voy a dar la palabra, creo que el hermano Luis había alcanzado la manita por ahí, después el hermano Pedro, aunque yo creo que Luis ya bajó la manita. Eh, Adelante, hermano Pedro. Gracias. Para mí, de verdad que eh, la interpretación de lo que quiso decir el maestro Joaquín Trincado me cuesta entenderlo porque de juzgar cómo un hermano tan avanzado como Jesús actuó en las circunstancias, lo que hizo, juzgar lo que tiempo después que fue lo que hizo, no sé, tendrá sus razones, ¿no? Pero yo entiendo que las personas, los espíritus que están más avanzados, tienen unas capacidades que los que menos avanzados están no tenemos, en el sentido de que si se sometió a ese martirio, a esas condiciones, debe ser porque así lo decidió. Entonces, en su nivel de conciencia, en su entendimiento de las circunstancias, eso fue lo que decidió que era lo mejor que podía hacer. Porque entiendo que un espíritu muy avanzado que puede crear cosas, que puede hacer cosas que los demás no pueden, si se sometió a ese escarnio, a ese castigo, a ese martirio, es porque así lo decidió. Ahora, porque el maestro Joaquín Trincado dice que no era necesario. Es la duda que yo tengo, ¿no? Me parece que es un tema muy controvertido. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, hermano Pedro. Eh, vamos a seguir hilando. Concuerdo contigo en unas cosas. Adelante, hermano Luis. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraternal. En cuanto a esa interrogante, es lo que en otras oportunidades he venido exponiendo desde mi óptica, por supuesto, desde mi razón, de que, en primer lugar, la misión del Maestro Jesús no era de ser crucificado. Él no venía a eso. Él no venía a sufrir ese martirio de la crucifixión. No ese era su propósito. Él venía a realizar una gran misión, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, anunciar la venida del Espíritu de verdad, el juicio de mayorías, el reinado del Espíritu y en fin, otro tipo de propósitos era la del Maestro Jesús. El Maestro Jesús, si no hubiera sido crucificado, si él hubiera salvado su vida, si él no hubiera llegado al extremo del martirio, como lo indica aquí el maestro, y no solamente aquí lo indica el maestro Joaquín Trincado, en otros libros también lo menciona de que no era necesario que el maestro Jesús sufriera la crucifixión. Y eso es algo que uno se pregunta, bueno, ¿y qué hubiera pasado entonces si no hubiera sido crucificado? El maestro tenía otras opciones, hubiera podido cumplir con su misión, hubiera incluso viajado a otras regiones, por ejemplo Grecia, hubiera podido haber ido a Roma, hubiera podido haber ido a la India, lugares en donde su filosofía ahí sí tenía cabida, ahí no iba a ser perseguido por sus ideas. El maestro Jesús muy bien hubiera podido haber terminado su misión, haber culminado con el propósito por el cual había venido a encarnar y tranquilamente se hubiera ido a esos sitios donde les menciono, a Grecia, Roma y a la India, a fundar escuelas filosóficas. Y no por eso el maestro Jesús no hubiera sido conocido ni hubiera sido recibido su mensaje, todo lo contrario. En esos países de grandes filósofos, el maestro Jesús hubiera tenido un gran campo de acción, hubiera tenido, incluso hubiera fundado escuelas, hubiera tenido discípulos con quienes seguir propagando su doctrina. Entonces, eso es a lo que se refiere el maestro Joaquín Trincado en ese punto, según, por supuesto, según mi análisis, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Luis.
Y mira, como dice el hermano Luis, hemos estudiado eso en muchas ocasiones, el término de que Jesús había tenido oportunidad y la tuvo porque pues para eso estaba ahí nada más y nada menos que el Espíritu de verdad que le dio la posibilidad de decir, bueno, tienes mi respaldo, yo te apoyo y seguimos adelante. Obviamente, sabemos la respuesta que dio Jesús, pero a ver, efectivamente estamos de acuerdo que no necesariamente tú para ser recordado tienes que ser un mártir, ¿sí? No tenía que haberse expuesto al martirio. Con eso me uno a la reflexión que hace el hermano Pedro y dice, pero ¿por qué él toma esa decisión? ¿Algún propósito tendría él para haber tomado dicha decisión? Yo pienso que él era como un reflejo del pueblo en su ignorancia y reflejo de la supremacía de los sacerdotes en lo que hacían con el pueblo. Ahora bien, hay una situación, ahí es donde voy con lo que indica la hermana Marielsi. No querría más enfrentamiento, porque cuando a nosotros, y nosotros lo hemos estudiado, cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, yo te doy mi respaldo, también te doy el respaldo de mis eh, soldados, ¿sí? Me van, el hermano Luis dice, es que él pudo venir y agarrar e irse para Grecia. ¿Y será que nosotros creemos que esos sacerdotes de esa época, teniendo el poder que tenían, Lo iban a dejar no tranquilo. iban a perseguir a Jesús? ¿Ah? Por supuesto que lo iba a hacer, lo iban a hacer hasta el fin de sus días. Nunca Ahora lo iban bien, también me hago una pregunta. Recuérdense que cuando llega y se encuentra Jesús con Juan, Juan le dice, anda hermano mío, ve rápido porque van por ti. O sea, ya Juan sabía que le quedaba pocos días. estaban Tanto sentenciados. le quedaba pocos días a él como pocos días a Jesús. O sea, Juan estaba mal en su vivencia. Me pregunto yo, María de Nazaret, la Madre María, también tenía evidencia y ella sabía que Jesús iba a desencarnar en esos días. Hay un estudio que hizo una hermana que la voy a invitar para que venga y nos explique, que ella dice que hay una parte en la doctrina que indica a Jesús que él hizo eso también por deuda. O sea, él tenía una deuda que pagar. Hoy lo traigo a la palestra porque me lo indicó ella y yo dije, ahí me dijo, ok, entonces voy a investigar. Si ella no pudiera ingresar, pues voy a investigar dónde es que ella ha estudiado y lo justifica de esa manera. Entonces, a ver, estamos hablando de que este libro de Buscando a Dios, obviamente, recuerden que estos libros se escribieron entre el año 1909 y 1911. Joaquín Trincado va escribiendo, intuido por el Espíritu de verdad, y dice que no tenía que haberse expuesto al martirio, ¿sí? Para rebatir los absurdos de los sacerdotes y de la religión judaica.
Pero, ¿qué pasa si de verdad era una deuda? ¿Qué pasa porque Juan tiene la visión de que le queda pocos días a Jesús? ¿Y ustedes creen que Jesús no hubiese desencarnado de la mejor o peor forma? En el sentido de que iba, o sea, los sacerdotes no perdonan, nunca perdonan. Y para una muestra, un botón, después que desencarna Jesús, todos sus apóstoles fueron perseguidos. Ya lo hemos estudiado. Por ahí está una comunicación de un hermano, no me recuerdo el nombre, debí haberlo anotado, se los digo más adelante, donde él indica que él fue perseguido y también murió el hermano Dimas, si no estoy mal. Indica que él murió en una cruz igual que Jesús y él fue perseguido porque él estudiaba la verdad y decía la verdad y predicaba la verdad y fue obviamente detectado por los sacerdotes de la época y lo empezaron a perseguir y ¡pum! Lo mandan a la cruz. ¿Sí? Por decir la verdad. Ahora, él indica también que él estudió en una escuela secreta. El hermano Joaquín Trincado le pregunta el nombre de cuál era esa escuela secreta. Él le indica en este momento no tengo permitido indicar el nombre. Quizás más adelante. Entonces, hermanos, o sea, sí o sí iban a dar desencarnación a Jesús. Sí o sí. Sí. Porque Jesús se fuera a la Patagonia, se fuera donde fuera China, iba a ser perseguido. Hasta dar a su desencarnación. Y como lo indica la hermana Mariel, si él hubiese aceptado la opción que le da Poncio Pilato, entonces se hubiese desatado una guerra entre los pueblos, entre pueblos, el sacerdocio y los reyes, etcétera, porque me van a decir ustedes que no iban a perseguir tampoco a Poncio Pilatos. Claro. Y yo no estoy diciendo que Poncio Pilatos iba a tener miedo, no. Al contrario, él iba a hacer frente. Entonces, ¿qué iba a haber allí? Derramamiento de sangre. Entonces piensa Jesús, vamos, pensemos como Jesús, que no somos tan altos como él, como el hermano, ¿verdad? Pero pedimos el permiso. Pensemos como Jesús y digamos, ya va, si yo digo que sí a Poncio Pilato y solicito su respaldo, ¿sí? Poder, fuerza bruta y el respaldo para mis apóstoles, si yo hago eso, va a haber derramamiento en el pueblo y en el continente. Va a haber derramamiento de sangre gracias a mí. Entonces, teniendo el grado de amor que tiene Jesús y además de lo que viene a demostrar en ejemplo, prefiere y dice, yo prefiero derramar mi sangre única, ¿sí? De un hermano, sea, sabiendo y reconociendo que la vida es eterna y continuada y conociendo cuál es mi misión que ya está realizada, que ya la siento realizada en esta humanidad, entonces yo prefiero hacer ese sacrificio y ser un mártir. Prefiero hacer eso, que hacer que desencarnen millones de hermanos o muchísimos miles de hermanos ahí, en ese momento, gracias a mí. Por la ignorancia, por lo que ustedes quieran. Pero es llevar prácticamente encima la muerte de muchos espíritus, de muchos encarnados. Entonces, si yo me pongo como eso, Fíjate, Raimar, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa porque ahorita me voy a ocupar acá a mis labores, ya no voy a poder participar. Fíjate que eso está muy difícil, que lo hayan perseguido hasta Grecia o hasta Roma o hasta la India, los sacerdotes, porque ahí no tienen jurisdicción. Entonces, yo veo que muy difícilmente lo hayan podido hacer y lo hayan podido alcanzar hasta esos países, ¿verdad? Entonces, yo sí dudo bastante que haya sucedido eso. A Poncio Pilato, de todos modos, lo persiguieron hasta destronarlo y llevarlo preso, ¿verdad?
O sea, de todas maneras hubo persecución hacia él. Entonces Sí, también pero por esa tú parte sabes no qué se pienso hubiera yo. evitado. Pienso que el hermano Jesús no tenía la fuerza Buenas como noches. para poder hacer tipos de viajes como esos. Pienso yo, pienso yo. Porque el hermano Jesús no era que era un hombre robusto y no sé qué, no. Sabemos que no. Entonces, bueno, yo pienso que era que no, o sea, las fuerzas y las cosas, adelante, ¿quién Pero está fíjate con que el él estaba micrófono? acostumbrado a viajar, él estaba acostumbrado a andar como un guerrillero prácticamente, escondiéndose de montaña en Habría que montaña. hacer en Él el ya- mapa, ver distancias y todo, porque sí, o sea, ahorita tú agarras un vuelo y te vas a llegar en menos de un día en un sitio, pero pero habría que ver fíjate las que si la distancias. Madre María lo pudo, pero si la Madre María lo pudo hacer de irse a España, ¿m? Y eso que era una mujer ya grande, ya mayor, no digamos el Maestro Jesús estando en su plena juventud. Bueno, me despido. Feliz noche. Ahí nos hablamos más tarde. Ah, ok. Yo pensé que estabas hablando con alguien allí. Este, pues, o sea, los planteamientos que nosotros pudiéramos hacer aquí podría ser muchos, como por ejemplo también, ya va, Jesús pudo agarrar, como por ejemplo, la escuela escénica era una escuela que era secreta, pudo haber agarrado y haberse encerrado y desaparecido los hermanos, pues los sabios de la época debieron pues también apoyarle y desaparecerlo, ¿sí? Por un tiempo. Eso también se pudo haber hecho, ¿sí? Sin necesidad de viajar, ponte. Pero si lo acatamos a de que era una deuda también, se tenía que cumplir, ¿sí? Y si no era una deuda, pues él lo decidió así y pienso que las razones a la cual yo, Raimar Betancourt, pensando que por qué yo hubiese decidido preferir desencarnar en la cruz que haber tomado la opción de Poncio Pilato, probablemente hubiese dicho, pues yo prefiero desencarnar yo a que vayan a desencarnar miles gracias a mí. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son, lo dejamos ahí en el tintero porque igualmente tenemos la obra de Jesús, la historia de Jesús contada por él mismo que por allí también podríamos llegar a ciertas conclusiones. Me dicen por acá mis hermanos, voy a dar lectura. En el libro de la vida de María se dice que Jesús de Nazaret, cuando fue Isaac, puso en peligro la redención. Ajá, eso es. La redención de la humanidad al querer darle la primogenitura a Esaú en vez de a Jacob y por querer hacer cumplir la ley de los hombres y no la ley divina, adquiriendo una deuda que pagó cuando Jesús. Exactamente, allí es, hermana María Elsie. Esa es la deuda. Entonces, sacrificios. ¿Sí? El que tiene que ser el ser cada vez que hace un pago de deuda. Y el pago de deuda no precisamente estamos hablando que es que yo me voy a desencarnar, no, es el sacrificio, el mensaje en sí, es el, la enseñanza, ¿sí? De lo que se quiere hacer en ese momento, de lo que se tiene que pagar en ese momento. Entonces, ahí estamos, hermanos. Ok, perfecto. Nos dice por acá también la hermana Mariel, sí, dice, sí, él prefirió el martirio y no va a apoyar a la religión en sus absurdos y crímenes contra la humanidad. Yo pienso igual. O sea, más allá de, si me preguntaran hoy, Ray, ¿tú prefieres dar la vida, ver que se mueran 10 hermanos tuyos? Yo prefiero darla. Ok, seguimos avanzando. Gracias por las participaciones. Pero al tomarlo por baluarte de la iglesia, de los papas, y consagrarlo en todos los momentos a una palabra atribuidas a él, coloca aquí
comillas, que no puede decirlas porque no era tan falto de lógica razón. O sea, Joaquín Trincado no puede decir eso, esas palabras que le atribuyeron a Jesús, porque es tan falto de lógica y de razón que no se permite decirlas. Dice, y no las digo porque mi razón me lo dice, y mi razón no me engaña, porque he estudiado a Jesús por todos los lados, fuertes y flacos, y ha debido y debe padecer su espíritu todos los horrores de la cruenta pasión, todos los momentos del día y de la noche. Ok, aquí voy a recalcar algo. Cuando el maestro Joaquín Trincado, por supuesto, que escribe este libro, hago mención, ¿verdad? Escribe el libro antes del juicio de mayoría y que sale en octubre de 1931, que fue después del juicio de mayoría, pero este libro se escribió entre los años 1909 y 1911, el Buscando a Dios. Considero que Jesús efectivamente, pues, en espíritu sufría porque le atribuyeron el Jesucristo, ¿sí? Y que además de eso le atribuyeron muchísimas cosas más, entre llamarlo el único hijo de Dios, entre llamarlo o hacerlo ver como el único Dios, ¿sí? O llevarlo a la divinidad como un hombre divino y no como un hombre común y corriente como nosotros. Y todo esto, que prácticamente pienso yo que es lo que dice Joaquín Trincado sobre que los papas lo consagran y que le atribuyan cosas, eso es lo que más o menos razono yo que es lo que le fueron atribuyendo a Jesús cada vez que podían y que le fueron atribuyendo cada vez cosas más, para, no para que la humanidad supiera quién fuera Jesús, ni quién era realmente, sino para perpetuar el poder. Y ese poder, con ese poder, pues seguir implantando la supremacía o la supremacía de estos papas en el pueblo. Entonces, Joaquín Trincados indica, yo he estudiado a Jesús en todos lados, por su lado flaco y por su lado fuerte, y pienso que su espíritu ha de padecer todos los días y todas las noches. Hoy, si nos venimos a estas fechas, ¿será que aún podríamos nosotros pensar que Jesús aún sufre y padece por esto que le atribuyeron los papas a su nombre o a su persona? ¿Creen ustedes que todavía Jesús padece? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué piensan sobre ello? Más allá de creer, ¿qué pensamos? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Yo creo que Jesús, cuando fue crucificado, el hermano que le dijo, ¿cómo se llama el hermano? Ay, ¿Ah? Dijo que él le iba a quitar su cruz para quitarle todo ¿cómo se llama? Su sufrimiento. Hermano, esto para mí que lo que hizo Jesús en su obra, en su gran obra de amor, eso ya venía proclamado que venía un Mesías desde hace mucho tiempo. Entonces la ley
de justicia encaminó a este misionero a cumplir su misión como estuviera revuelta la población en la ignorancia y el poder de los sacerdotes y los militares. Pero él, digo yo, que él se sacrifica en ese término, pero él sabía todo lo que le venía, hermano. Él sabía, por lo menos en la antigua Roma, en esos tiempos, a los que se acusaban de cualquier cosa, los crucificaban. O sea, la muerte era morir en la cruz. Los romanos eran así. Entonces, él sabía que si iba a tener una acusación, iba a morir en ese momento de esa manera, ¿me entiendes? La cruz, eso es lo que íbamos nosotros. Pero él luchó por decir la verdad y trató de luchar contra la supremacía de estas religiones. Ahora yo le digo una cosa, después del juicio de mayoría, cuando hay una parte que dice Joaquín Trincado, que el hermano llegó en una comunicación cerca de él y el hermano Trincado le dijo, Jesús, eres tú, que se puso, al hermano se le salieron hasta las lágrimas por la afinidad que tenía con el Espíritu de Jesús. Fue hermano en esos tiempos de él. Entonces le dice, yo te quitaré la cruz, Jesús, yo te la voy a quitar. Entonces la cruz, el hermano Trincado, con el espiritismo, luz y verdad, y cuando se hizo el juicio, que él habla del juicio, ya Jesús ahí, esa es la quitada de la cruz que ya tiene Jesús, porque ya los hombres son, ¿cómo se llama? Él es honrado en su memoria por su grandeza de espíritu, porque ya la justicia en ese momento se encargó de hacer la obra y pesarnos a todos en la balanza. Él fue un espíritu muy grande, hermano. Él no le importaba cómo iba a morir, porque él sabía que su espíritu no muere. Y sabía la ignorancia de los hombres y lo materialista que era el hombre. Ese era un hermano muy facultado. Oyó, sufrió los yugos de la materia en esos tiempos como todos los hombres. ¿Me entiendes? Eso es una diferencia de que Jesús no era Dios. Él demostró que fue un hombre propio, así de carne y hueso, como no como lo dicen las religiones, que lo llamaron Dios, el Dios divino, y le dio un sinnúmero de cosas divinas ahí, que eso lo que hizo fue confundir más a la humanidad en las creencias y en todo eso. Bueno, yo pienso eso, hermano. Pero por lo menos si la justicia estuvo en esos pasos. Y como dijo usted, Pilato es el espíritu de verdad que estaba ahí enganado. Y entonces él le dice a Jesús, al pueblo, que él se limpie la mano porque no le ve un lado oscuro a ese hermano. Pero si la justicia hubiese querido evitar, como uno piensa, para que Jesús se librara de los martirios, bueno, ya lo hubiese hecho Pilato directamente. María también lo aconsejó, como dijo usted. María lo agarró, y María era una mujer con muchas facultades. Y María sabía lo que venía después de las acusaciones que le iban a hacer a él. Que iba a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de Roma, todo el que era acusado de ladrón o lo que sea, era muerto en la cruz. O sea, desencarnaba en la cruz. Así es. Así es. Y tomando desde tu inspiración y lo que nos acabas de indicar, les voy a compartir precisamente en este momento del libro Enciclopedia, Filosofía Enciclopédica, tomo 1, de una comunicación dada el mayo 30 de 1911. Estamos hablando, ¿verdad? Que estamos antes del juicio de mayoría. No les voy a leer todo, sino lo que tengo aquí resaltado. Dice, mírame, hermano mío, doblado por el peso de esta cruz terrible. Más compasivos fueron mis verdugos
de Jerusalén, pues aquellos, viéndome debilitado, no me cargaron con la cruz. Y los que pretenden representarme me han cargado una tan pesada que no puedo soportarlo más tiempo. Yo quiero venir a la tierra aligerado, y tú, hermano mío, quítame esta cruz. Y hace la pregunta, ¿cómo encuentras mis revelaciones contenidas en ese libro? ¿Tienes algo que observarme? Me interesó mucho esta parte porque es necesario que nosotros, los que han podido estudiar el libro de Jesús, la historia de Jesús contada por él mismo, pues tenemos que saber esto, hermanos. Jesús, dice el hermano Joaquín, lo que yo tengo que observarte, ya tú lo has observado. ¿Y qué fue lo que observó él? Que la medium, creo que lo hizo por acá más abajo, la medium que él utiliza para hacer dicho libro es una medium que, ok, aquí está. Di lectura al capítulo 14 de la vida de Jesús dictada por él mismo, por eso es que justamente se posesiona. Posesionada la medium, observé un gran agobio, pero una mirada poco común me reveló que teníamos delante un espíritu nuevo para mí. En 2 lágrimas ardientes en los ojos de la medium y con mucha moderación dijo, amadísimos hermanos, el mayor afecto os demuestro y os saludo con el mayor amor que mi espíritu contiene. Conforme estoy a vuestro lado y tranquilo de mis continuos sufrimientos, porque aquí tenéis los fluidos bien igualados. El que ha tenido oportunidad de estar en un desarrollo de facultades, los fluidos bien igualados significa que las energías están muy armónicas, ¿sí? Y que le dan fuerza a un director para que el medium pueda tomar la posesión de ese espíritu, o el espíritu pueda tomar posesión de ese medium, viceversa también. Aquí puedo descansar un momento entre los que buscan a Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, un movimiento de asombro y un silencio sepulcral reinaba entre los asistentes. Y hube de explicar, Jesús mío, hermano mío, prometido tenía tu visita por tu madre y madre mía, pero aún no te esperaba. Gracias, te escuchamos. Las lágrimas corrían por las mejillas de la medium en abundancia. Y continuó, hermano querido, estoy a tu lado muy bien porque tus fluidos están igual a los míos. Ya es la hora de lo que anuncié y vengo a daros un poco de instrucción y de consuelo de amor y también vengo a pedir parecer y ayuda. Siempre estamos deseosos de aprender y hambrientos de amor. Te escuchamos. En la lectura que acabas de dar, habéis de tomar las enseñanzas que yo debo daros por ahora. Aunque hay mucho de misticismo del medio aquí, ojo, esta es la parte que yo quiero que le pongan. Hay mucho misticismo del medium que me sirvió, ¿sí? El amor resplandece en ella. En esas son las palabras que yo pronuncié en vida y las que he tenido que repetir a las generaciones. Aquí hay algo encerrado. ¿Se recuerdan que la semana pasada estamos estudiando palabras, las connotaciones de las palabras? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, estas connotaciones de las palabras, él está aquí recargando que tiene que utilizar ciertas palabras para darse a entender a las generaciones. ¿Ves? Vemos, hermanos, cómo es que los espíritus se adaptan a la época y el siglo y el progreso en el cual se encuentra esa humanidad. De lo contrario, no pueden ser entendidos. Es allí. Sigue indicando. Esas son las palabras que yo pronuncié en vida y las que he tenido que repetir porque a las generaciones solo han llegado las ideas destructoras que otros han amasado sobre mis palabras, haciéndome responsable y tan agobiado estoy que
ya me veo obligado obligado a pedir ayuda aquí por ley de justicia y a quien encuentro con sus fluidos igual a los míos y las pido, hermano mío. Mire qué tan importante cuando nosotros estamos en desarrollo de facultades, tener los fluidos igualados para que los hermanos puedan tomar posesión de un medio parlante y pueda dar una comunicación clara. Entonces, ahí le indico, pues entonces él le pregunta qué observación le tiene del libro. Entonces acá en este verde, en esta parte resaltada en verde, le responde Joaquín Trincado y dice, Jesús, lo que yo tengo que observarte, ya tú lo has observado. Debiste decir todas las cosas de modo que te entendieran, o no debiste decirlas, pues así te habrías librado de ser ultrajado 20 siglos aún más. Le pregunta, ¿por qué no adelantaste el tiempo de desmentir las mentiras como lo has hecho ahora? Por lo demás, yo estoy conforme con la doctrina revelada en este libro, porque es doctrina de amor, porque la razón la admite y es digna de Jesús, lo que de Jesús es. Pues observo que hay mucho del prejuicio del medio, del que te serviste, no solo como misticismo, sino también de errores que difícilmente puede evitar el espíritu comunicante. ¿Estoy en lo cierto, hermano mío? ¿Qué indica aquí? Hermano querido, lloraba la medium, gran consuelo me das, porque veo que bien me conoces y conoces mis palabras. Y ya que haces justicia, quítame esta cruz, para que la tuya sea muy resplandeciente. Le hace la pregunta, ¿me la quitarás? Mucho me pides, soy muy pequeñito, pero porque tú me lo pides, con tu ayuda y la de mis buenos hermanos que oyen mis palabras, con la ayuda de mi protector Francisco Javier, tu gran defensor, sí, te la quitaré. Y le indica a Jesús, oh, gracias, gracias, la ayuda no te faltará. Dice aquí, sembrar el amor entre todos los hombres, que todos son nuestros hermanos, y decir la verdad, porque es hora de desenmascarar. Aquí todavía dice, dime hermano mío, se me ha dicho que discípulos tuyos se han elevado por encima de ti. Eso le pregunta Joaquín Trincado. ¿Puedo creerlo y no desmerece Jesús? ¿Por qué lo has de dudar? Le dice Jesús. Es cierto. ¿Puede el maestro ofenderse ante, al contrario, enorgullecerse en ver a sus discípulos adelantársele? Ese es el progreso. ¿Y qué me dice de Francisco Javier? Oh, Francisco Javier, gran Javier, qué grande eres, porque grande fue tu amor. No puedo hoy decirte más de él. Hermano mío, ya que me quitaréis esta cruz tan pesada y negra, que la vuestra sea ligera y resplandeciente, y la paz sea en vuestra alma y la alegría de vuestro espíritu. Recibí la bendición de Dios, todo amor. Firma siempre Jesús de Nazaret. Entonces, aquí vemos en esta comunicación dada por Jesús que realmente, pues sí, tuvo ese sufrimiento. Y yo pienso, y dice la pregunta, que ¿qué pensamos si hoy sigue Jesús teniendo este gran sufrimiento como lo tenía en la época de los años de 1911? ¿Será el mismo sufrimiento? Particularmente pienso que no. ¿Por qué no? Porque sabemos que Joaquín Trincado es el anticristo. Y Joaquín Trincado obró, escribió su obra y está esa obra germinando y haciendo el trabajo. ¿Qué significa quitar esa cruz tan pesada? Precisamente es quitarnos el velo de la ignorancia en nosotros. Sí, en la humanidad.
para que nosotros podamos ver a Jesús como nuestro hermano mayor, como un hermano que vino de otro mundo a dejarnos enseñanzas de libertad y de amor y de humildad. Entonces, de quitarnos esa cruz a nosotros de velaciones de verdades donde vemos que Jesús es un hombre, fue un hombre igual que nosotros, con otro grado de amor, con otro grado de progreso, por supuesto. Claro que sí, ¿verdad? Por eso es nuestro hermano mayor. Pero más allá de esa, de ser otra cosa como lo pintaron las religiones, de la divinidad, de ser inalcanzable, que cosa que también aquí se devela de que Jesús no es inalcanzable. Miren como muchos de sus discípulos, miren, y discípulos, estamos hablando aquí en plural, o sea, no estamos hablando que un solo discípulo, discípulos se han elevado por encima de ti. Y Jesús dice, sí es verdad, ellos han progresado más que yo. Se dice incluso que el mismo Judas ha progresado más que Jesús. ¿Sí? Entonces, aún en su grado de amor indica, ¿puede un maestro ofenderse porque haya progresado mi hermano en el cual yo fui maestro de él? No, más bien, qué orgullo. ¿Sí? Porque en algún momento le guié y ese hermano entendió y trabajó y ahora es mayor que yo. Y eso es la ley, ese es el mandato para todos. Progreso y más progreso. Entonces aquí se derrumba también esos dogmas y falacias que crearon las religiones indicando que Jesús es el hombre de Dios, es el divino y Señor, es el único en el universo. ¿Sí? Entonces, no, hermanos. Vemos aquí y lo estudiamos. Incluso en las mismas comunicaciones dadas por Jesús, estuve en una hermosísima, los fluidos del maestro es una cosa increíble, hermoso. ¿Y cuáles fueron sus primeras palabras? Hermanos míos, véanme como un hermano más, un hermano mayor, al cual ustedes pues sí, me tienen admiración, pero a mí me gusta más que me llamen como hermano, su hermano. Eso soy yo para ustedes, un hermano, mi hermano mayor. Y véanme así, porque así yo llego con amor, más amor. No es que no llegue con los otros o con los que me colocan en la cruz, no es que no llegue con amor, pero llego con más amor cuando soy reconocido como lo que soy, un hermano mayor. Entonces, he allí el grado de humildad de estos maestros, donde uno lo que hace es no más que saturarse de amor y decir, eres mi ejemplo, yo quiero llegar hasta cuánto nos toca, pues muchísimo, ¿sí? El avanzar en el trabajo. Quería compartir esa parte, tomando pues la primicia del hermano Carlos, que justamente inspirado pues nos hace la apertura. Nos dice Pedro por aquí, percibo que lo que más dolió a Jesús fue el uso de su nombre y obra por parte de las religiones que el tormento al que se fue sometido, por supuesto. Y es que en esta parte concuerdo, porque es que el tormento de ser, a ver, de ser envenenado por una cicuta, de que nos quemen vivo, de que nos ahorquen, de que nos hagan cualquier situación, esa es una cosa momentánea, ¿sí? Muy momentánea. A diferencia de cuando a ti te colocan lo que nosotros hemos hecho con muchos hermanos que han llegado a esta tierra, que los santifican, ¿verdad? El mismo Juan, ahí lo vemos a Juan metido en las iglesias, un tremendo muñeco de yeso llamado Juan el Bautista.
¿Se siente orgulloso Juan por eso? No, no se siente, porque no es él ni es lo que le corresponde como lo que fue en vida. Entonces, eso es lo que pesa. Pienso que tiene que ver mucho con, si hablamos a nuestro lenguaje, con la parte moral, ¿sí? La ética y moral del hermano que es tachada, que es vilipendiada, que es calumniada. Es lo mismo, o sea, yo he sentido eso, que cuando a mí me calumnia es que no que me estés dando correazos, no, es que me estás dando latigazos en mi moralidad, ¿sí? Y de alguna manera duele porque tú estás calumniando, estás haciendo de mí una figura de lo que yo no soy y lo estás haciendo de manera pública y en masas. Entonces, eso es un dolor moral. Y en algún momento, quien levanta calumnias, pues tiene que pagar su deuda. Sí. Sí, adelante el hermano Luis. Muy bien, gracias hermana Raimar. En relación a un punto que se tocó acerca del tema de la liberación de Jesús, bueno, en primer lugar recordemos que el Maestro Jesús, según el Imperio Romano, no había cometido ningún delito. Por ese motivo, Poncio Pilato lo declara inocente, porque ante el Código Romano Jesús no estaba alterando ninguna ley romana. Por lo tanto, si Jesús se hubiera ido para Roma, pues ahí no hubiera tenido ningún tipo de problema, ¿verdad? Hubiera llegado a Roma completamente a salvo y no hubiera sufrido ninguna persecución. Ahora bien, se habla también de un tipo de enfrentamiento que pudo haber habido en Israel, pero recordemos que los sacerdotes no tenían ningún ejército. O sea, ellos para poderse enfrentar contra el Imperio Romano no tenían medios como poder formar o crear algún tipo de guerra o de confrontación contra el Imperio Romano porque no tenían cómo poderse sublevar ante el poderío que tenía Roma. Poncio Pilato simple y sencillamente hubiera dado la orden de, bueno, aquí se respeta lo que dice el emperador y así tenía que ser. Pero vamos a suponer que hubiera habido un tipo de sublevación y que hubieran habido, ¿cuántos? Que no, hablemos de un número, hablemos de 500 hermanos desencarnados por tal vez esa posible sublevación que hubiera sido muy difícil que se hubiera llevado a cabo, pues esos 500 hermanos que hubieran desencarnado debido a la liberación del Maestro Jesús no son nada comparados con los hermanos que han desencarnado gracias a la creación de la Iglesia Cristiana Católica, producto precisamente que nace precisamente de la crucifixión del Maestro Jesús. Para los que hemos estado dentro de la Iglesia Católica sabemos que la columna principal del cristianismo es la crucifixión de Jesús y su supuesta resurrección. Esa es la piedra angular del catolicismo y de la Iglesia cristiana. Al no haber habido una crucifixión, por supuesto, no hubiera habido una resurrección. Y al no haber habido una resurrección, hay una probabilidad muy alta, altísima, de que no hubiera nacido la bestia 666 o Iglesia cristiana. Y todos esos millones, estamos hablando de millones de hermanos que fueron crucificados, o que fuimos, mejor dicho, que fuimos perseguidos por el cristianismo, que se quemaron vivos, inclusive en las hogueras de la Inquisición. Toda esa gran cantidad de hermanos no hubiera sucedido. Entonces, podemos hacer una comparación. Bueno,
contra 500 hermanos que probablemente hubieran desencarnado durante esa sublevación. Para esos millones de hermanos que han desencarnado producto del cristianismo, era como quitarle un pelo a un gato, pues. Aparte de que no hubiera nacido la más nefasta de todas las religiones que han habido en todo el universo. Esa es una de las peores religiones que ha existido, tanto así que el gobierno del espiritismo le encargó a los misioneros que no fuera a nacer otra iglesia cristiana en ningún otro mundo del universo, por tan nefasta, tan cruel que había sido esta religión. Entonces, muy distinta hubiera sido la historia de no haber nacido la bestia 666. Probablemente ya estuviéramos en la comuna de Amor y Ley desde hace siglos, porque en aquel entonces recordemos que estaban encarnados varios misioneros, casi que toda la familia misionera estaba encarnada en ese momento, en el momento de que encarna Jesús. Entonces la historia hubiera sido bastante distinta. Eso por un lado. El otro era sobre el tema del lenguaje. El maestro prácticamente le llama la atención al maestro Jesús, porque ¿qué le dice? Si no hubieras hablado mejor, si no ibas a decir las cosas claras, mejor no hubieras dicho nada, porque efectivamente el lenguaje se puede prestar a mala interpretación. Pero el Maestro Jesús le aclara de que el lenguaje que tenía, las palabras que aparecen en el libro Jesús hombre y no Dios, no, perdón, la vida de Jesús dictada por él mismo, se debió a la medium que él utilizó en ese momento, que tenía rasgos religiosos. Entonces, por eso es de que ese libro, El Vida de Jesús, pues tiene bastantes palabras religiosas. Ahora, la obra del maestro Joaquín Trincado, habiendo sido dictada después del juicio de mayorías, en presencia del Espíritu de verdad, con toda la cosmogonía ahí presente, no creo de que el maestro hubiera utilizado todavía en esta nueva era palabras religiosas en sus libros. Eso es lo que, inclusive el maestro Joaquín Trincado es bien claro en el texto de la escuela cuando nos dice que toda palabra, toda expresión religiosa, espiritualista, todo lo que sea santos, vírgenes, la palabra caridad, por ejemplo, debemos ya quitarla de nuestras aulas de estudio y de los libros de la escuela. Bueno, muchas gracias por darme nuevamente la oportunidad. Una feliz noche. Gracias. Gracias, hermano Luis. Y que dentro de la exposición que sigues teniendo una postura firme de que Jesús efectivamente pudo haber tomado la decisión, como todos podemos haber tomado una decisión, porque todos tenemos ese libre albedrío, ¿no? Definitivamente. Pero yo digo, ¿cómo justificamos la evidencia de Juan? ¿Cómo justificamos la evidencia de María? ¿Sí? De que Jesús iba a morir en una cruz. Entonces, ¿cómo yo justifico eso? Ahora, hablas de un viaje que probablemente pudo haber tenido, etcétera. Entonces yo digo, bueno, y después de esto, entre aún la tibieza de Pedro, ¿verdad? Pedro es crucificado. Pedro fue crucificado y murió en una cruz. ¿Y qué pasa? Que él, a diferencia, dijo que lo colocaran de cabeza, porque él no se sentía digno de morir como murió Jesús. ¿Sí? Que más adelante vamos a estudiar en qué momento fue que realmente desencarnó Jesús. Porque Jesús sabemos que no desencarnó en la cruz. Pero entonces, ¿qué respuesta podemos darle? Tiempo después termina Pedro, ¿verdad? Que como la iglesia es tan
Yo digo que qué increíble. Que después que los matan, los vuelven santos. ¿M? Y los vuelven la figura de ellos. Se apropian de una figura de las cuales ellos persiguieron. ¿M? Y todavía, qué increíble cómo la humanidad sigue sumada y sumida en tan gran ignorancia. Y yo que no fui crucificada, pues siento gran dolor, porque ¿cómo es posible que hoy día nosotros veamos en nuestras calles, en cada cuadra, en nuestras escuelas, ni nada de una religión que es usurpadora de las verdaderas y verdaderas personalidades de Juan y Jesús, que es lo que estamos estudiando hoy? Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener el carácter, ¿sí?, de poder pararnos frente a cualquier situación que nos atañe a nosotros en temas religiosos y decir verdades, sin tocar dolencias, hermanos? Creo que nos Hermana, iba a decir algo el hermano Eduardo. Adelante y después creo que el hermano ya. bueno, buenas noches para todos mis hermanos. Buenas Bueno, noches. acordémonos que esta humanidad ha sido la más terrible del universo y por algo estamos aquí todos. No será por buenas personas. Tanto mal le habríamos hecho en otros momentos que por eso estamos acá. Porque si hubiéramos sido una lumbrera no estaríamos acá. El Maestro Jesús vino a cumplir su misión y ellos ya sabían que iba a enfrentar a una humanidad terrible y a la larga pues saber que pues, se pierde una existencia pero más no la vida. Y el Maestro Jesús lo tenía muy claro. Él venía a lo que venía, a cumplir. Él no se iba a poner a viajar y ni a pasear ni nada, sino a cumplir lo que tenía que ser. Él era el libertador, darle al hombre para que despertara la conciencia y empezara su regeneración lo más rápido posible, porque el tiempo estaba pasando muy rápido y no se había hecho nada que será verdaderamente. Muchos maestros vinieron y se sacrificaron su existencia y no les importó. ¿Cuántos maestros? Podemos hablar de Giordano Bruno, que le dijeron retráctese y no lo quemamos. Y él dijo, no, no me importa, quémenme. Y me quemaron. Y tantos otros hermanos que se sacrificaron su existencia y no les importó nada, porque es así. Con respecto al maestro, cuando nació, cuando fue Isaac, acordémonos que él era muy respetuoso de la ley de Israel y siempre le daban la primogenitura al que nace primero. Sabemos que Esaú y Jacob fueron gemelos y la ley tenía que nacer el maestro, el Jacob, pero Esaú se adelantó y nació primero, que era el espíritu más aberrado de la humanidad en ese momento, y nació con el maestro cuando fue Jacob. Y acordémonos que el maestro, que Isaac era ciego, estaba ciego en ese momento cuando tenía que dar la primogenitura, pero él cumplía la ley de Israel. Pero la Madre María en su encarnación ahí no, no permitió porque ella tenía que cumplir la ley del Creador y darle la primogenitura a Jacob. Y por eso hicieron la trampa con un cuero peludo, algo así, porque el hermano Esaú era muy velludo, porque era un primitivo. Bueno, la ley se cumplió al centímetro y al gramo y segundo. El maestro vino y cumplió su obra, como tantos otros maestros. Uno pierde la existencia porque sabe uno que vuelve otra vez. Si no fuera así, pues se escondería. No tendría justificación nacer una sola vez. Pero no, la ley se cumple y ellos cumplieron con lo que tenían que venir. Tal vez en ese momento nosotros, cuando el Maestro Jesús estaba, nosotros no éramos enemigos del Maestro. Por ahí gritaríamos, crucifíquenlo. Estaríamos ahí.
ellos Sí. asusando a que lo crucificaran, que tal vez ya nos hemos redimido muchos, pero la verdad es que todavía nos falta muchísimo comprender la doctrina del espiritismo libertad. No, somos libres pensadores, pero el maestro lo dijo muy claro. ¿Cuándo comprenderemos el espiritismo, luz y verdad? Cuando tengamos el grado, cuando el maestro fue Moisés. Todavía estamos crudos, estamos en pañales todavía, hermanos. Hoy una hermana en la reunión del grupo que tenemos hizo esta pregunta, que ella entendía que uno encarnaba y reencarnaba y pagaba las deudas de vida, lo que fuera. Pero ella nos explicaba era por qué hay tantos hermanos y grupos, y eso lo hemos visto, que dominan al mundo y están bregando a cómo reducen la población mundial. Y ya lo hicieron en la pandemia esta que pasó, que sabemos, ya se sabe que esto fue ejecutado para reducir la población del mundo. Y muchos hermanos que están vacunados están desencarnando. Los primeros días desencarnaron más de 15 millones en el mundo. 15 millones. Entonces, eso no son poquiticos. Uno puede decir, "Ay, que poquiticos". No, son muchos hermanos. La existencia de un hermano vale muchísimo. ¿Por qué? Porque no le coartan solamente la existencia a él, sino a muchos espíritus que vienen, a muchísimos espíritus vienen enlazados con esa existencia. Y si vienen y se la cortan, pues le trancan la existencia a estos hermanos y el engranaje se desvía y tienen que volver otra vez a hacer planes para cumplir la misión que hayan traído. Pero así estamos, hermanos. Entonces me decía la hermana que por qué, si la ley permitía que estos hermanos que están haciendo todas estas cosas, eliminando, porque están eliminando físicamente a la humanidad, con las vacunas principalmente, y ahorita van a obligar a vacunarse otra vez, y muchos hermanos que ya están vacunados están desencarnando. Hoy, en estos días lo vimos, una hermana que conocíamos que no tenía nada y tenía como 3 vacunas y le dio un infarto de un momento a otro, pero sí ha sido consecuencia de estas vacunas. Entonces ella me decía, ¿por qué la ley permite eso? Y esa pregunta se la hago a ustedes, ¿por qué la ley permite eso? Hasta ahí, hermana, gracias. Ok, muchas gracias, hermano Eduardo. Quiero darle la palabra al hermano Jan y le damos respuesta a la pregunta. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas Bueno, hermano, noches. con respecto al hermano Jesús, el hermano Trincado en sus libros lo manifiesta. Ya venía a cumplir esa misión. Y él, su misión ya al final, su cruz era, era su etapa ya final. Claro, cabe la pregunta especular a veces de cómo si él estuviera en otro lado, si llegaría a Grecia, etcétera, pero vino a llevar la palabra revolucionaria del espiritismo. Y en esa comunicación, el maestro Trincao le hace la pregunta que este, esa parte, por qué no te adelantaste? ¿Por qué duraron 20 siglos, ¿no? Para que podamos decirle, eh, quitar la cruz. De repente el hermano Trincado quería escuchar muchas cosas, pero claro, la comunicación no es tan extensa, pero deja muchas cosas claras, ¿eh? Entonces, y pensando en la otra parte de nosotros en este momento, cómo se hace a veces hasta difícil en cualquier espacio, hermana, hablar de, del tema de Jesús de Nazaret, porque estamos enquistados en cualquier parte. Existen esos hermanos religiosos, defensores a diestra, a siniestra en cualquier momento, y hasta te dicen, a veces te dicen mosca, hermanos que son religiosos, que uno le habla algo de Jesús y dicen, ya va, hay que tener mucho cuidado porque ellos saben, porque hay cosas que a veces no son abiertas para ellos, y entonces, bueno, no puedo decirlas, yo tengo que decirlas. A veces es difícil, incluso hay hermanos religiosos que hablar de Jesús no es fácil, ¿ok? De todo lo que para ellos, pues nosotros estamos en esta parte, como dice la hermana, estamos en pañales, pero yo a veces pregunto,
por qué encarné y conozco la doctrina? Bueno, a través del hermano Trincado, estamos haciendo una misión. Sí, yo creo que la misión es llevar todo lo que es el espiritismo, luz y verdad, a través de la escuela, toda la sabiduría posible y estos encuentros, hermana, y gracias por esta parte, cómo nos comunicamos a través de la tecnología, nos da aporte importantísimo para nosotros ir profundizando en conocimiento, en nuestras ideas, en nuestro espíritu, con nuestro guía, esclarecer. A veces uno escucha a los hermanos y hay cosas, por allí va la cosa, vamos bien, vamos encaminándonos y vamos haciendo, desmenuzando todos esos conceptos, que esos son lo más hermoso que hemos estado haciendo. Y bueno, la lectura minuciosa que usted le da, profundizando todo este tema. Gracias. Muchas gracias, hermano Jan. Y, y precisamente cuando nosotros ahondamos, analizamos, profundizamos, nos hace tener un debate que nos permite razonar más, porque son muchas preguntas, son muchas respuestas o visualizaciones que tenemos cada uno. Por ejemplo, el hermano Luis tiene la visualización de que el hermano pudo haberse salvado y pudo haber hecho otro tipo de situaciones para que la religión ya no siguiera avanzando, no siguiera en auge, ¿sí? Tenemos los otros la visión de que definitivamente pues también queda expuesto en la doctrina, exactamente allí en el libro de María, donde indica de que era una deuda que él tenía que cancelar también, que pagar. Ahora, también existe la visión de que no solamente se trata de un espíritu de gran envergadura y sabiduría, sino que también se trata de lo que nosotros venimos a realizar en misión. Es que mira, nosotros podemos, como yo les digo, en muchas ocasiones puede venir el mismo espíritu de verdad a decirte que por ahí no es. Pero si tú no estás, o tú definitivamente que tienes que hacer la misión y cumplir con tu deber, con tus deudas, con tu haber, entonces ahí no hay nada, no más que la clarividencia de aquel espíritu de hacer y cumplir su misión. Ahora, estamos de acuerdo, ¿sí? De plantearnos el hecho de que hubiese pasado si Jesús hubiese tomado la opción de Poncio Pilato, ¿sí? Pues claro que no podemos hacer esa, pero como nosotros sabemos que el hubiera no existe, ¿sí? Sino que el espíritu, el uno actúa según la circunstancia, según el tiempo, la época y dónde está uno parado. Vamos a plantear el mismo espíritu de Jesús que estuvo como Antulio, ¿sí? Que eso está borrado en la historia. Antulio no aparece en ningún espacio. Ustedes investigan sobre quién fue Antulio y Antulio no aparece en ningún sitio. Pero bueno, Antulio, aquel hermano sabio, estudioso de la cosmogonía, de la ciencia, de la astronomía, astrología y demás, que tenía también sus discípulos. Mira cómo viene el espíritu, siempre dejando los mismos ejemplos, mismas enseñanzas. Viene una, por eso es que yo digo que el hilo de tus vidas, de nuestras encarnaciones, nunca se separan. Siempre tú vas a venir a seguir andando lo que dejaste pendiente, ¿sí? Y lo que tienes que progresar. Entonces, pendiente porque, pues, en muchas encarnaciones nosotros en vez de pagar deudas nos hacemos de más deudas. Pagamos quizás algunas, pero nos vamos con otra vez con la mochila más cargada. O como puede suceder diferente, que yo, entonces, voy más consciente, voy más progresado cada vez y esa mochila cada vez va menos llena de deuda. Ahora, en este espacio, hace la pregunta el hermano Eduardo sobre lo que sucede con el tema de la pandemia, que nada existe de casualidad, que todo tiene una causa, porque nosotros no podemos decir,
A ver, Jesús, en el caso de Jesús, ¿muere en la cruz por casualidad? No, tiene una causa. ¿Sí? La pandemia, que es una guerra silenciosa, moderna, de nuestro modernismo, utilizando la tecnología y las ciencias médicas. Entonces, estos hermanos que son supremáticos, que se creen dueños del mundo y que creen que el mundo es único en el universo, piensan, ¿sí? Vámonos a esta época, estamos en una época moderna y estamos haciendo la comparación, voy a hacer la comparación ahorita con la época en la que estaba Jesús. ¿Hay alguna diferencia entre el pensamiento de estos hermanos que crean dichas vacunas para el exterminio de la humanidad y los hermanos que están en el sacerdocio, los escribas, que crean y hacen la persuasión en un pueblo para colocarlo eufórico y quitar a un hermano que venía a dictar libertad? El pensamiento de estos dos, estamos hablando de la ciencia, ay hermana, pero ahí en la ciencia, ¿será que habrá religión? No lo dude, hermano, no lo dude de que esos pensamientos supremáticos, esos dos se dan la mano en diferentes épocas. Estamos hablando que posiblemente esos mismos espíritus que ya dejan de ser quizás religioso, entre comillas, y entonces se hacen de la ciencia, se hacen sabios en la ciencia, y entonces vienen y a través de esa supremacía y maldad, vienen y dicen, no, vale, este mundo todavía no sigue perteneciendo, así que vamos a venir y a arrasar con la humanidad y a desaparecerla, a lo que nosotros creemos. Entonces, a través de la biociencia, de la tecnología, hicieron tal situación. Ahora, ¿por qué lo permite la ley? Aquí vamos a un estudio de las 3 generaciones. Vamos a un estudio de causa y efecto. ¿Por qué? El ser humano tiene libre albedrío. Ay, es que la ley lo permitió. La ley permite que usted hasta sea concupiscente. ¿Sí? Entonces usted haga de la libertad un libertinaje. Eso lo permite la ley. Pero la ley te va a decir luego, ajá, papito, mire, usted vino y fue concupiscente, usted a mí me debe, a la ley universal usted le debe, porque usted fue concupiscente. Ahora bien, la ley todo lo permite cuando nosotros estamos encarnados. Entonces esos hermanos concupiscentes utilizan su concupiscencia, su supremacía y generaron tal situación. Como la justicia saca siempre bien del mal y del mal en menos, ¿qué sucede? Yo estudio específicamente las 3 generaciones y hay apegos, hermanos. En los espíritus hay apegos materiales. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que muchas veces a nosotros nos llega el momento de desencarnar, pero nosotros no queremos y estamos ahí pegados, 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 por 10.000 razones, pero su libre albedrío. Ok, ¿qué pasa? Viene la pandemia. Si ustedes se ponen a evaluar, el primer arrase de hermanos que se vio en desencarnación fueron hermanos de la tercera edad, primera generación. Luego hubo un porcentaje de hermanos de la segunda generación. Hoy hay un porcentaje de hermanos de la tercera generación y aún de los comuneros. A Raimar, hermana, les tocaba entonces desencarnar de esa manera. Algunos sí, otros no. ¿Por qué?
como les digo, pasan las generaciones y hay generaciones, yo lo miro así, lo he analizado, hay generaciones que definitivamente no hay forma de que el hermano se vaya, porque, bueno, tú ponte, tú vives en España, tienes una vida tranquila, tienes 90 años, ya quizás a ti hace rato te tocó irte, pero como tú tienes una vida tranquila, tú no tienes forma no tienes peligro como para decir que te vas a desencarnar por alguna situación difícil o que no te ha llegado una enfermedad, etcétera, 10.000 cosas. Pero pienso yo que eso es lo que hace el gobierno del espiritismo, sacar bien del mal, que agarran esos espíritus que están pegados ahí, que les tocaba ya partir, ¡fum! Vámonos, vámonos, ¿sí? Y vemos ahorita las trombosis, los paros cardíacos, los ACV y algunas otras cosas más que son y la fuente primaria es el tema de las vacunas. Pero, bueno, esa es otra cosa. Ya nosotros estamos y debemos saber que tenemos que atacar la causa, estudiar la causa, porque los efectos los vemos todos los días. Y eso está sucediendo en todos los países. Aquí en Venezuela nos hemos quedado muy sorprendidos de cómo chicos de 12, 15, 20 años les ha dado ACV, paros cardíacos, cuando nosotros vamos a ver niños desencarnar de esa manera. Entonces se dice ya por estudios propios que es a raíz de las famosas vacunas. Y bueno, ¿y cuántas enfermedades no hicieron aflorar en nosotros? Porque sabemos que una de las sustancias que trae es como que te viene a acentuar de lo que tú ya venías padeciendo, o sea, te lo aceleró. Si usted venía con mala circulación, entonces la mala circulación te acelera y te sale X o Y situación en tu cuerpo que aceleró lo que uno padecía, lo que lo tenía como mínimo, te lo llevó a medio o te lo llevó al máximo. Y así, N cantidad de situaciones que ha vivido el ser humano con respecto al tema de la pandemia. Pero volvamos otra vez a Jesús y el tema del boato provocador para darle ya cierre a esto. No hemos avanzado mucho, pero estuvo muy bien que estuviésemos analizando. Dice Joaquín Trincado, de modo que el tan cantado sacramento y misterio resulta un baldón a Jesús. Y su Padre Dios es un sanguinario empedernido y se moriría seguramente si no le dieran en todos los segundos del tiempo a beber de la sangre de su Hijo. En cuanto al Papa, los sacerdotes y la grey o rebaño de la iglesia son unos antropófagos, puesto que estando vivo, si es que resucitó, lo comen en todos los momentos. Ahorita vamos a hilar eso. Pero para que no descubrieran la patraña y se hiciesen luz sobre estos absurdos, lo hicieron dogma y artículo de fe. Y el que no crea a ojos cerrados, el infierno va irremisiblemente. Pero, ¿dónde está el infierno? Hace la pregunta. Yo no lo encontré sino en la conciencia por el remordimiento. Cuando Joaquín Trincado dice que en todo segundo y en cada tiempo han de beber la sangre, se refiere al famoso sacramento, ¿no? Que ya lo habíamos hilado la vez pasada, sobre el vino, la representación del vino y el pan. Entonces, los llama
que ellos tienen un dios sanguinario, porque cada vez se están bebiendo lo que supuestamente representa para ellos el vino, la famosa sangre. Sí. Ahí automáticamente les llama sanguinario. Y eso les hace también, les hace llamar en silogía a toda esa grey unos antropófagos. Un antropófago es aquel que come carne humana, un humano que come a otro humano. Entonces, lógicamente, estamos de acuerdo que está bien el término que utiliza aquí Joaquín Trincao, sin duda alguna, porque aún ellos mantienen y dicen que Jesús ha resucitado. Entonces, si Jesús está vivo, ¿por qué te lo comes? ¿Sí? ¿Por qué vienes y haces una pantomima y dices, a través de este pan tú te estás comiendo el cuerpo de Jesús? O sea, no tiene lógica, ¿sí? Es un absurdo. Y pues lo hacen articular para que la gente no, es más, ni pregunte, ni piense, ¿qué es eso? Hablan a través de ello de que si no cumples con ello, te irás al infierno. Y irse al infierno significa para ellos el tema de lo que nos han contado el famoso diablo, Lucifer, el mismo 666, las pailas del infierno, el fuego, todo lo que tenga que ver, que horrorice nuestras conciencias o nuestras almas, pues es lo que para ellos significa el infierno. Y para hacer Joaquín Trincado, entonces, aquí mención de que pues para él el famoso infierno es nada más que el remordimiento de la conciencia, ¿sí? Y si ustedes y nosotros, cada uno hemos tenido esa sensación de remordimiento, eso no nos deja ni dormir, ¿sí? Ni respirar. Usted anda pensando todo el día en eso, porque tiene un remordimiento, porque usted hizo daño, porque usted calumnió, porque usted robó, porque usted fue cualquier cosa, que va en contra de su moralidad, que va en contra de su moralidad, porque puede ser que usted robe, pero para usted es normal. Entonces, eso moralmente no está en ti despierto éticamente. Entonces, puedes dormir tranquilo. Pero para quien ya el robar es amoral o es inmoral, entonces ya ahí eso no te deja dormir, ¿verdad? Ya ahí empieza la conciencia de que usted roba, usted debe. Entonces, eso es lo que efectivamente dice Joaquín Trincado que es para él el infierno y concuerdo totalmente. Entonces, nos dice por aquí la hermana Marielsi, también dice que si hubiera sido Moisés, él hubiese aceptado luchar, pero Jesús en su misión no tenía el derramamiento de sangre. No se puede dejar de lado la conciencia, ¿ok? Y hay algo importante, que el tema del derramamiento de sangre y que estos hermanos utilizan en los sacramentos, ¿sí? Es que como ustedes ven, van a una iglesia y vemos a un Jesús con la cuestión aquí que va derramando la sangre y cae por los pies, y entonces según entiendo yo, ellos agarran la famosa copa y ahí colocan o sea, es lo que ellos le hacen entender a sus seguidores, ¿no? Agarran la copa y entonces ahí supuestamente cae la sangre y eso es lo que ellos se beben. Pero que, a ver, en representación, ¿sí? Pero lo que realmente se beben es el famoso vino rojo, por eso es que es rojo, porque representa el derramamiento de sangre de Jesús. Y el cuerpo, bueno, el pancito ese que dan. Pura fábula, hermanos. Entonces, vamos a dejar el estudio hasta aquí. Seguimos. El tema es un poquito largo, pero vale la pena hacerle el desarrollo y que nos permite entonces, en general como conclusión, nos permite a nosotros ver
a un Jesús también preocupado luego de su desencarnación. Lo que no le preocupó en la encarnación, digamos, le preocupó en la desencarnación porque sin duda alguna, creo yo y siento yo, no sé si ustedes están de acuerdo, que cuando a nosotros nos colocan ese tipo de calumnias, es como que al espíritu le colocan un manto que opaquiza su luz, ¿sí? Es como que yo tengo mi luz, ¿sí? Pero alguien vino y me creó una capa y esa capa hizo un telar para que esa luz que yo emano naturalmente por mi trabajo, por mi progreso, no traspase. Entonces, ese es mi dolor, esa es mi frustración como espíritu que ahora que estoy viéndolo desde arriba, sin la materia, que uno ve más claro, entonces uno siente ese dolor y esa frustración, supongo yo, que es lo que más o menos debió haber sentido Jesús. Yo pienso que hoy día Jesús no ha de tener dicha capa, pienso yo. Pienso más bien que de pronto están haciendo por ahí no sé que todavía nos falta, pero por ahí deben estar haciendo los términos de venir y encarnar, pero ya a comerse los frutos de las semillas sembradas, ¿sí? En la comuna de Amor y Ley. Así que bueno, muchas gracias, hermanos. Pasen una bonita noche. Felices desdoblamiento. Un abrazo fraternal para todos. Y seguimos avanzando en este tema. Espero verles la próxima y bienvenido a todos los hermanos que ya no les di la bienvenida. La hermana Santi, la hermana Gloria. Bienvenidos y pues nos vemos el próximo domingo, hermanos. Buenas noches, hermano. Feliz Buenas noche. noches. Excelente estudio. Feliz noche. Pasen buenas noches. Hola, misma. Buenas Buenas noches, noches. hermana Ray, y a todos los hermanos presentes. Buenas Feliz noches, noche. hermana Raimar. Un abrazo fraternal para todos. Feliz noche. Gracias, hermana, igual.